Los criminólogos afirman que el crimen perfecto es solo una quimera, pero lo que sí existe es el crimen mal investigado. En cada investigación siempre emerge una pista crucial que nos guía hacia el responsable. Acompáñame en esta búsqueda conjunta mientras revisamos este nuevo caso de una voz silenciada. Hola a todos. Soy Daniel y en cada video analizaremos en detalle los casos criminales más espeluznantes. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para que siga trayéndote el mejor contenido de investigación. Además, asegúrate de activar la campanita, ya que subiré 2 videos semanales. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos. Hija de Anna Stoddard, Casey Jo Stoddard, nació el 21 de diciembre de 1989 en Pocatello, una ciudad ubicada en los condados de Bannock y Power, en el estado de Idaho, en los Estados Unidos. Casey fue la segunda hija, antecedida por su hermana Christy, 6 años mayor. 18 meses después de su nacimiento, la familia recibió a Andrew, el tercer y último hijo. Conformaban una familia amorosa. Eran amables, abiertos y disfrutaban de la compañía de los otros. Ese modelo de conducta se grabó en Casey, que rápidamente lograba hacerse amiga de cualquiera. Si le preguntaban a Andrew por la personalidad de Casey, diría que era terca, pero principalmente su hermana era su modelo a seguir. Debido a la poca diferencia de edad, solían pasar mucho tiempo juntos, frecuentaban los mismos lugares y compartían intereses similares. En 2006, Casey era estudiante de tercer año en la escuela secundaria local de Pocatello. A sus 16 años, la joven se caracterizaba por su inteligencia, amabilidad y sentido de responsabilidad. Casey soñaba con ingresar a la universidad y convertirse en abogada. También amaba a los animales y disfrutaba tiempo de privacidad que consistía en pasar horas a la semana en su habitación escuchando música y dibujando. A mediados de aquel mismo año, inició un noviazgo con su compañero de estudios, Matt Beckham. Tras unos cuantos meses juntos, se les veía felices y profundamente enamorados. Brian Draper, hijo de Pamela y Kerry Draper, nació el 21 de marzo de 1990 en Salt Lake City, por lo cual pasó gran parte de su infancia en el estado de Utah, pero luego su familia se mudó a Pocatello. Por su parte, Tori Adamczyk, nacido el 14 de junio de 1990, era hijo de Shannon y Sean Adamczyk. Aunque no existe mayor información sobre su vida temprana, lo que sí se pudo conocer fue que tras mudarse a Pocatello, Brian y Tori se conocieron en la escuela secundaria y se hicieron mejores amigos al descubrir que compartían el amor por el cine. Con una cámara portátil, ambos empezaron a grabar todo lo que podían, pues albergaban la esperanza de que su práctica pudiese llegar a ser útil algún día. En la secundaria, los inseparables amigos conocieron a Casey. La vivaz y deslumbrante joven atraía a la gente como un poderoso imán. Todos querían saber de ella, ser parte de quienes recibían la gracia de su amabilidad y personalidad floreciente. No era difícil entender por qué ambos dedicaron buena parte de sus energías a desarrollar una amistad con ella. Apenas había comenzado el nuevo año académico cuando Brian y Tori encontraron otro punto en común entre ellos. Ambos tenían un oscuro deseo de emular los asesinatos que aparecían en la popular franquicia cinematográfica Scream. Scream ha sido alabada por revitalizar el género del horror a finales de los años 90, cuando recaudó millones de dólares y al día de hoy sigue siendo un referente. A Brian y a Tori les motivaba la idea de un par de amigos ingeniosos y tortuosos que asesinaban a sus propios compañeros desprevenidos. Pues eran introvertidos, realmente estaban anhelando adquirir notoriedad y ser parte de algo grande, como suele ocurrir en la adolescencia. Y entonces sus fantasías comenzaron a emplear el tiempo libre imaginándose como asesinos de gran talento, quizás con la ilusión de obtener así la atención que les era negada por parte de sus semejantes. Ambicionaban cometer crímenes tan perfectos que otros asesinos en serie famosos quedasen a su lado como simples aficionados. Aquellas charlas delirantes eran registradas por la cámara portátil.
En ocasiones, hablaban del tema dentro de la escuela, tras fugarse de alguna que otra hora de clase. En una de esas conversaciones, Brian admitió que sus ganas de matar le sobrepasaban y aunque sabía que no era normal, no le importaba. September 20th, 2006, we're skipping last 4th hour. We're not even playing right now. I'm telling Cassie's family, but she had number one. We have to stick with the plan. And she's perfect, so she's gonna die. Por aquel entonces, Joe Lucero, un conocido de ambos, cumplió 18 años. Específicamente, Joe era amigo de la familia de Tori y ex compañero de fútbol de Brian. Alrededor del 31 de agosto de 2006, Joe recibió una llamada de Tori preguntándole si le compraría unos cuchillos. Juntos, Tori y Joe fueron con Brian a una casa de empeño local con ese fin. En el camino, se detuvieron en un cajero automático para que Brian sacara dinero, y de los $45 que pagaron por los cuchillos, Brian entregó 40. Tori señaló un cuchillo y Brian, que puso más dinero, seleccionó otros 3. Aunque ante Joe mantuvieron en silencio sus razones para querer cuchillos, la pareja sabía exactamente lo que estaba planeando. La mañana del viernes 22 de septiembre, a las 8:28 a.m. en Pocatello High School, Casey estaba guardando sus libros en su casillero cuando fue capturada en video por el par de amigos que registraba todo en su cámara. La adolescente vestía jeans, una camisa verde y un pullover blanco. En ese momento, dejó de desempacar sus libros para saludar brevemente a la cámara. La grabación hecha por Brian pretendía ser un registro sobre nada en particular, pero en realidad era una presentación de la joven a la que habían elegido como el blanco ideal. Hey, look, it's Cassie. Hey, look, hello, Cassie. Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Los tíos de Casey, Allison y Frank Contreras, le habían pedido a la jovencita que se hiciera cargo de cuidar el perro de la familia mientras ellos pasaban el fin de semana fuera de la ciudad. Era habitual que contaran con ella para dicha tarea, dado su carácter responsable. Casey, siempre amistosa, invitó entonces a Brian y a Tori a pasar aquella noche en la casa de sus tíos, junto a ella y Matt, su novio. Y ellos vieron que era la oportunidad que tanto anhelaban para llevar adelante su macabro plan. La mamá de Casey, Anna, recogió a la chica y a Matt en la escuela, alrededor de las 3:45 p.m. Cuando Anna dejó a los dos adolescentes en la residencia de los tíos, ubicada en Whispering Cliff Drive, en el condado de Bannock, eran las 5:30 p.m. del viernes. Sin adultos y enamorados, Casey y Matt estaban como solo puede estar una pareja de novios en semejante circunstancia. La noche era cálida. Ellos pusieron algo de música, prepararon palomitas de maíz y, emocionados, se preguntaron qué película mirar a continuación. Mientras tanto, Brian y Tori, que iban rumbo al sitio del encuentro, aprovecharon para grabar una suerte de justificación de lo que vendría después. She's our friend, but you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie's daughter. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? Alrededor de las 8:20 p.m. se presentaron en la residencia. Casey entonces les dio a todos un recorrido por la casa, incluido el sótano. Durante ese tiempo, Brian se aseguró de que la puerta del sótano estuviera abierta para que pudieran entrar a la vivienda más tarde sin que Casey o Matt lo supieran. Luego, el grupo se sentó a ver Kill Bill Volumen 2, pero antes del final de la película, Brian y Tori dijeron que debían marcharse porque irían al cine. Faltaba poco para que el reloj diera las 10 de la noche. Justo a esa hora, Anna llamó a su hija para saber cómo marchaba todo, y Casey le respondió que solo estaban viendo películas y que se comunicaría con ella al día siguiente.
Pero en lugar de ir al cine, Brian y Tori estacionaron en la calle, fuera de la vista. El coche se estabilizó cuando se quitaron las llaves del contacto. En la oscuridad, los jóvenes se vistieron con lo que solo podía considerarse un disfraz que consistía en ropa oscura, guantes y máscaras. Tenían con ellos los cuchillos nuevos. Sus manos probablemente estaban temblando con anticipación. Sus grabaciones del instante mostraron la emoción que experimentaron. Mientras Casey y Matt estaban arriba todavía viendo la televisión, ellos irrumpieron en la casa a través de la puerta del sótano. Luego, con el propósito de infundir miedo, intentaron atraer a la pareja hacia abajo haciendo ruidos fuertes. El malicioso dúo estaba absorto en la idea de que aquello era más una película que la realidad. Pero Casey y Matt no estaban convencidos de que los ruidos fueran algo que valiera la pena investigar. Y como no bajaron al sótano, Brian y Tori tomaron medidas más directas. Usaron el interruptor eléctrico y así dejaron toda la casa sumida en la oscuridad. El apagón, aunque fue breve, aterrorizó a los novios en el piso de arriba. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Casey comenzó a sentirse inquieta tras el corte temporal de energía. Y empeoró cuando Matt notó que el perro de los tíos de su novia miraba fijamente los escalones del sótano, ladrando y gruñendo. A fin de asegurarse de que todo estaría bien y proteger a su novia, Matt quiso entonces quedarse con Casey en la casa, por lo que se comunicó con su madre y se lo hizo saber. Pero ella se negó y salió enseguida a buscarlo. Entretanto, él telefoneó a Tori para avisarle que se iba. A Matt le extrañó que Tori hablaba en susurros, como si estuviera escondiéndose de alguien o de algo. Cuando Matt se lo comentó, él respondió que estaba en una sala de cine. Recién pasadas las 11 p.m., la madre de Matt arribó a la vivienda de Whispering Cliff Drive. Se ofreció a dejar que Casey fuera con ellos y pasara la noche, pero la chica rechazó la oferta, pensando que no debía abandonar su responsabilidad de cuidar al perrito solo porque estaba algo inquieta. Brian y Tori escucharon salir a Matt. Por fin podrían cumplir su enfermiza fantasía. Comenzaron cortando la energía de la casa de nuevo. Una vez más, Casey se negó a bajar. Esta vez, los chicos subieron las escaleras, acercándose lentamente a su presa. Recostada en el sofá de la sala de estar en ese momento, el corazón de Casey probablemente latía con fuerza en su pecho, demasiado nerviosa para dormir después de una noche tan turbulenta. Una vez arriba, en la línea de visión directa del dúo, estaba su víctima. Uno de ellos procedió a cerrar la puerta detrás, rompiendo el aterrador silencio con un golpe más aterrador aún. En la penumbra, y vistiendo sus espeluznantes disfraces, se acercaron a ella y la atacaron brutalmente con 2 cuchillos de caza. A eso de las 12:30 de la medianoche, Matt trató de hablar con Casey, ya desde su domicilio, para asegurarse de que estaba bien, pero ella nunca respondió sus llamadas. En las imágenes capturadas después del asesinato, Tori y Brian discutieron la experiencia. Brian incluso admitió en la grabación haber matado a Casey. Tori luego respondió que estaba temblando. Brian disipó los nervios de su amigo con la idea de que irían a comprar sus entradas para el cine en un intento de crear una coartada. Pero antes se dirigieron hasta Black Rock Canyon para dejar abandonada la evidencia, máscaras y guantes. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, that felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the up. We gotta get our act straight. Okay. El cuerpo sin vida de Casey fue descubierto cuando sus tíos regresaron de su corto viaje y de inmediato, aún sin sobreponerse al horror, se comunicaron con las autoridades. El teniente de la Policía Estatal de Idaho, Andy Thomas, se apresuró a llegar al lugar, donde encontró a Casey tirada en el suelo y con mucha sangre por todas partes. También eran evidentes varias laceraciones profundas y heridas de arma blanca. Poco después, los paramédicos confirmaron que Casey estaba muerta. Los investigadores no pudieron encontrar el cuchillo que se había utilizado para apuñalarla y no vieron signos de entrada forzada. Tampoco había un motivo claro,
ya que Casey era muy querida en la escuela y en la comunidad. En línea con el procedimiento estándar en casos como ese, los detectives iniciaron su investigación entrevistando a Matt, no solo por el vínculo con Casey, sino porque era, al menos hasta donde ellos sabían entonces, la última persona que la vio con vida. Por supuesto, tuvieron que darle la noticia de que su novia había sido asesinada. Les extrañó, eso sí, que él no mostró mucha emoción al enterarse, y eso fue algo así como una bandera roja. Los investigadores decidieron someter a Matt a una prueba de polígrafo. Él aprobó con gran éxito el detector de mentiras y luego comentó de forma casual lo que finalmente abrió el caso. Matt les dijo a los detectives que la noche en que murió Casey, dos de sus amigos, Brian y Tori, también estuvieron brevemente en la casa. Los agentes de policía contactaron a Brian y Tori esa misma noche. Aquella primera entrevista de Brian no fue grabada, ya que él no estaba bajo custodia en ese momento. Brian dijo que él y Tori habían ido al cine, y aunque era demasiado tarde para ver la película que originalmente tenían la intención de ver, se decidieron por una segunda opción, Pulse. Cuando se le preguntó sobre la cinta, Brian no pudo explicar la trama. Acto seguido, los detectives fueron a la casa de Tori. El padre de él, Sean, estaba presente. Durante el encuentro, Tori informó que él y Brian habían ido a la residencia de Whispering Cliff aproximadamente a las 8:30 p.m. del 22 de septiembre de 2006 para una fiesta. Sin embargo, una vez que quedó claro que no se iba a realizar ninguna fiesta, ambos optaron por ir al cine. Y de nuevo, cuando los detectives le preguntaron sobre la película que supuestamente había visto, Tori no pudo describir nada al respecto. Era obvio para las autoridades que los chicos estaban mintiendo. Restaba averiguar por qué lo hacían. Al anochecer del martes 26 de septiembre de 2006, los oficiales Thomas y John Gansky realizaron un segundo interrogatorio a Brian. Si bien Pamela y Kerry, los padres del chico, estuvieron presentes en el lugar, no se les permitió escuchar ni tomar parte del proceso. A Brian se le leyeron sus derechos antes de comenzar. En principio, él mantuvo la coartada del cine, pero después de que uno de los oficiales le dijo que no creía que fuese cierto, Brian se defendió inculpándose de un delito menor. Afirmó que él y Tori pasaron el rato tratando de abrir autos para robarlos y que, con lo dicho anteriormente, pretendían ocultar eso. Al expresarle que su historia no era convincente, Brian insistió en que decía la verdad, y después de la entrevista se fue con sus padres. La siguiente medida de la policía fue presentarse en la residencia de Brian y, con el consentimiento de él y sus padres, hicieron un minucioso registro de su habitación en busca de guantes y otros artículos relacionados con el asesinato. Hallaron una funda de cuchillo. Brian dijo que pertenecía a un amigo y que no sabía dónde estaba el cuchillo, pero creía que su amigo debía tenerlo. La tercera entrevista de Brian ocurrió el miércoles 27 de septiembre de 2006. Fue informado nuevamente de sus derechos y otra vez consintió en hablar. Los padres estuvieron presentes. En esa ocasión, Brian admitió que él y Tori abrieron una puerta en la residencia de Whispering Cliff para poder regresar y asustar a Casey y a Matt. También afirmó que usaban máscaras, ropa negra, guantes y que portaban cuchillos. Brian dijo que después de que Matt se fue, subieron las escaleras y Tori apuñaló a Casey. Él pensó que todo había sido una broma para asustarlo y solo más tarde comprendió la gravedad de los hechos. De tal modo, negó haber tocado o apuñalado alguna vez a la joven. También declaró que había hablado con Tori ese mismo día y que él lo había amenazado con matarlo si contaba la verdad a las autoridades. Los investigadores lo prepararon entonces para tomar una prueba de polígrafo, pero antes de que comenzara, Brian se llenó de angustia y dijo que necesitaba hablar con los detectives. Mientras sus padres se sentaban en la habitación con él, Brian narró los sucesos, pero siempre culpando a su compañero. Entre lágrimas, exclamó que no se suponía que sucediera realmente.
Después, condujo a los detectives al área donde habían enterrado la evidencia del crimen, y fue entonces cuando los investigadores descubrieron que el asesinato había sido mucho más siniestro de lo que Brian había dejado entrever. Teniendo ya en su poder todas las evidencias enterradas, sumadas a las imágenes que capturaron el último día de Casey y los detalles del plan, ahora las autoridades tenían todo lo que necesitaban para acusar a los dos adolescentes por asesinato en primer grado. En ese punto, Brian fue arrestado y pasó la noche del 27 al 28 de septiembre en la cárcel del condado de Bannock. Poco después del mediodía del jueves 28 de septiembre, fue entrevistado por cuarta vez. Aunque la policía intentó contactar a sus padres, no pudo hacerlo. Tras leerle sus derechos y confirmarle que podía tener a sus padres presentes, accedió a continuar con el procedimiento. Inicialmente, Brian repitió que Tori fue la única persona que apuñaló a Casey. Pero luego, un oficial le preguntó si acaso la había apuñalado para evitar que Tori se volviera contra él, a lo que Brian asintió. Y finalmente admitió haber apuñalado a Casey 4 veces en una pierna y en el pecho. Poco después, aproximadamente a los 13 minutos de la entrevista, Brian preguntó si podía ver a sus padres y los oficiales dieron por terminado el interrogatorio. El espantoso asesinato conmocionó a la pequeña y tranquila ciudad de Pocatello, donde crímenes como ese simplemente no ocurrían. Los amigos y compañeros de Casey pintaron un mural en su honor frente a la escuela secundaria. Meses después, cuando comenzó el juicio, el abogado de Brian argumentó que la cinta de video era parte de una película de terror que ambos jóvenes estaban haciendo. Antes de emitir su sentencia, el juez de distrito destacó la brutalidad del crimen y afirmó que estaba convencido de que, de ser liberado, Brian volvería a matar. Asimismo, el tribunal de distrito ordenó una investigación previa a la sentencia, incluida una evaluación psicológica a Brian, y dictaminó que sus padres no podrían asistir a su entrevista preliminar. Sobre la base de las evidencias y del resultado de la evaluación psicológica, en abril de 2007, el tribunal condenó a Brian a una cadena perpetua fija por asesinato en primer grado y una cadena perpetua indeterminada con 30 años fijos por conspiración para cometer asesinato en primer grado. El juicio de Tori comenzó poco más de un mes después y fue declarado culpable de los mismos cargos en junio de 2007. En agosto de ese año, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato y de 30 años a cadena perpetua por el cargo de conspiración. Según los registros de la prisión, ambos jóvenes permanecen encarcelados en la institución correccional del estado de Idaho, en Kuna, condado de Ada. Ambos han intentado apelar su condena a lo largo de los años, pero han sido rechazados. En épocas recientes, Brian accedió a hablar por teléfono con un reportero desde la institución correccional. A él le confesó que, por aquel entonces, se sentía como un don nadie y que fue esa sensación la que le hizo concluir que, tal vez, cometer un acto atroz borraría esa imagen. Brian dijo estar arrepentido todos los días de su vida por quitarle la vida a Casey y envió un mensaje a otros niños que pueden sentirse raros y marginados para que miren su ejemplo y por eso mismo jamás consideren la violencia como salida. Según Brian, nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo, pero es demasiado tarde para Casey. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.